La segunda conferencia de esta tarde la presentará el doctor Luis Carlos Murillo Valencia, quien nos hablará del tema que hay de nuevo en el manejo de la anemia ferropénica durante el embarazo. El doctor Murillo es médico y cirujano egresado de la Universidad del Valle, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia, diplomado en endocrinología y ginecología de la Fundación Universitaria Sanitas. Es magistrado del Tribunal Seccional de Ética Médica del Chocó, Quibdó. Actualmente es ginecólogo y obstetra del Sindicato Nacional de Ginecología y Obstetricia, SOGOS, asignado a Metrosalud desde marzo de 2015. Docente de obstetricia y ginecología del programa de medicina de la Facultad de la Corporación Universitaria Remington desde julio de 2016 y miembro del Comité de Ética de la Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOC. Buenas tardes, muchas gracias a Asmedas por invitarme nuevamente a este congreso para médicos generales. Hoy el tema que me han propuesto exponer es qué hay de nuevo en el manejo de la anemia ferropénica durante el embarazo. Y quiero confesarles que realmente no hay nada nuevo, todo es lo mismo de siempre, solo que es un repaso de algo de la fisiología y presentarles las recomendaciones del consenso latinoamericano, que sí es reciente. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y a esto es que me estoy refiriendo, al consenso latinoamericano del diagnóstico y tratamiento de la deficiencia de hierro con o sin anemia en mujeres en edad fértil, embarazo y puerperio. Entonces ahí este consenso está en la revista Gineco de FLASOC y aquí pueden ver la referencia bibliográfica. Bueno, una de las de lo que pueden haber notado en el título del consenso es que hacen diferencia entre lo que es la deficiencia de hierro y la anemia. Y este concepto, pues aquí lo quiero esquematizar porque se puede tener deficiencia de hierro que finalmente lleva a anemia, pero yo puedo tener deficiencia de hierro sin anemia y puedo tener anemia, pues hay muchísimas, sin deficiencia de hierro. Es decir, la idea es que no necesariamente la deficiencia de hierro es sinónimo de anemia y conceptualmente lo debemos tomar como entidades separadas, como vamos a ir viendo enseguida. Para ubicarnos un poco en la epidemiología y en la carga de la enfermedad, en el mundo se calcula que el 40% de las embarazadas tienen deficiencia de hierro y el 30% de las mujeres en edad fértil, es decir, 2 de cada 5 y 1 de cada 3 respectivamente. En Latinoamérica el panorama, pues digamos, no es muy diferente. La anemia en las mujeres en edad fértil fluctúa entre 5.1 en países como Chile hasta 41.5 en Haití y Panamá. Y la deficiencia de hierro y anemia en la región y en América del Sur se ha estimado entre 31 y 35% aproximadamente. Bueno, aquí en este cuadrito señalé específicamente Colombia con una prevalencia del 8%. Bueno, las consecuencias del fenómeno tanto de deficiencia de hierro como de anemia son un mayor riesgo de morbimortalidad materna, fetal y neonatal, el parto prematuro y el nacimiento con bajo peso, el retraso en el desarrollo cognitivo, menor capacidad de aprendizaje, reducción de la productividad en la vida adulta. De golpe noten que estas consecuencias no necesariamente tienen un factor causal directo con la deficiencia de hierro y con la anemia, porque si uno lo piensa de otra manera, pues las personas que tienen esta situación también son las personas más vulnerables social y económicamente, entonces seguramente hay otros factores allí que intervienen en estas consecuencias. Algo de la fisiología del metabolismo del hierro. Del hierro total que tenemos en el organismo, entre el 65 y el 70% está en la hemoglobina. La ferritina y la hemosiderina, que son la forma como se almacena en el organismo,
corresponde al 25 a 30%, la mioglobina muscular el 5%, y en otros tipos de funciones celulares, en las enzimas y las transferrinas, hay menos del 1% de todo el hierro corporal total. Bueno, y aquí este diagramita muestra lo que sucede en una mujer durante el embarazo. Entonces, el hierro total es más o menos de 1.2 gramos y están distribuidos de esta manera. 450 en la masa eritrocitaria, 450 miligramos, el recién nacido 270, las pérdidas obligadas, que ahorita vamos a mirar a qué se refieren, 230 miligramos, la pérdida de sangre durante el parto más o menos 200 miligramos, se calcula más o menos que cada mililitro de sangre tiene 0.5 miligramos de hierro. La placenta de cordón umbilical 90 miligramos, y aquí está, digamos, el balance positivo, que es la disminución de la masa eritrocitaria en el posparto, y lo derivado de la amenorrea 160 miligramos. Esto nos da una pérdida neta de hierro durante el embarazo de 630 miligramos. Bueno, algo más de fisiología del hierro. En la alimentación se aportan más o menos 10 a 15 miligramos día, se calcula más o menos 7 miligramos por cada 1000 calorías de la dieta. En el estómago llega el hierro en su forma férrica o ferrosa, y luego la absorción se hace en el duodeno o en el yeyuno proximal. Esta absorción corresponde aproximadamente al 10% de lo que se ingiere en la dieta, que si estamos calculando que son 10 miligramos, pues se absorbería 1 miligramo. Y las pérdidas que a lo que me refería anteriormente son aproximadamente de 1 miligramo diario. Y las pérdidas obligadas de hierro son por la descamación de los epitelios, del epitelio de la piel, del epitelio del tracto gastrointestinal y del urotelio. La otra parte que se pierde está en la menstruación y en el embarazo. Primero, no es que realmente se pierda, sino que el aumento de la masa globular roja hace que las demandas de hierro en el embarazo sean mayores. Y la que sí hay una pérdida real es en el sangrado durante el parto. Bueno, aquí algo de la absorción. Entonces, el hierro, si está en forma férrica, es reducido por esta ferrorreductasa a la forma ferrosa, y es la que es posible que entre a la célula a través de la transportadora de metales divalentes, DMT1. Esta transportadora también transporta el zinc y el cobre. El hierro ya dentro del citoplasma del enterocito se puede incorporar a la ferritina, o se puede otra vez oxidar a la forma férrica por la efaestina, y en la forma férrica pasa por esta otra proteína transportadora en la membrana basal del enterocito, que se llama la ferroportina, y finalmente es captada por la transferrina en el plasma y llevada hacia sus sitios de destino. Estas transportadoras, tanto el DMT1 como la ferroportina, son reguladas por la hepcidina. La hepcidina es una proteína producida principalmente en el hígado que bloquea el transporte del hierro por las dos transportadoras del enterocito. Y aquí lo que pasa en el eritroblasto, cuando la ferritina, que lleva dos moléculas de hierro ferroso, transporta el hierro hasta el eritroblasto, o lo puede llevar también hasta las células de las mononucleares y el sistema mononuclear fagocítico de la médula ósea, del vaso y del hígado, para que se almacene, o aquí para que forme la hemoglobina. Entonces, aquí resumiendo todo este cuadrito, por aquí está la vía, cómo se forma el grupo hemo, ¿cierto? Se le incorporan las moléculas del hierro ferroso,
¿sí? Y por otro lado se sintetizan las cadenas de las globinas alfa, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, para que finalmente se forme pues, la hemoglobina final, que es 2 cadenas de globina alfa, 2 cadenas de globina beta, los 4 grupos hemo con su molécula de hierro ferroso por cada globina. Y aquí pues un resumen nuevamente de cómo funciona todo este metabolismo de hierro. Hay una absorción en el tracto gastrointestinal que ya dijimos se hace en el duodeno y en el yeyuno proximal, pasa al plasma a través de la transferrina, va a los eritroblastos de la médula ósea que se puede almacenar en la ferritina o hacer parte del metabolismo de la hemoglobina, y por acá la otra vía donde se almacena en los macrófagos, en el sistema retículo endotelial del vaso, del hígado y de la médula ósea en forma de ferritina. Y por ambas vías pues puede pasar a los hematíes en forma de hemoglobina. Bueno, ahorita la anemia se define como la disminución de la masa globular roja. Como generalmente esta definición es difícil de obtener en la práctica clínica, pues la definición práctica clínica se hace con los niveles de hemoglobina, y estas son las definiciones clásicas pues de anemia durante el embarazo. En el primer trimestre una hemoglobina menor de 11, en el segundo trimestre menor de 10.5 y en el tercer trimestre menor de 11 nuevamente, y en el posparto menor de 10 gramos por decilitro. Aquí en este cuadrito también está la corrección que se debe hacer por la altitud sobre el nivel del mar. Entonces, estos valores se refieren a las definiciones que da la OMS para el nivel del mar, y aquí están las correcciones para 2 ciudades colombianas, Medellín y Bogotá. Entonces, para Medellín, esa definición hay que corregirla subiendo 0.5 la hemoglobina para la definición de anemia, y en Bogotá 1 punto para la misma definición. Y ya como aspectos diagnósticos, en el hemograma, entonces ya hemos definido la anemia como una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, y en la ferropenia o en la anemia que es debida a ferropenia vamos a encontrar un volumen corpuscular medio bajo por debajo de 80 femtolitros, una hemoglobina corpuscular media por debajo de 27 picogramos, una concentración de hemoglobina corpuscular media por debajo de 30 gramos por litro, y también afecta el ancho de distribución de los eritrocitos, que habitualmente está por encima del 15%. También se puede encontrar una discreta leucopenia y trombocitosis, aunque estos hallazgos no suelen ser muy específicos. También se debe solicitar un perfil de hierro en las mujeres embarazadas y en las mujeres de edad fértil por la alta prevalencia de ferropenia. Ya dijimos 40% en las embarazadas y 30% en las mujeres en edad fértil. Entonces este perfil de hierro debe incluir una ferremia, una transferrina, un índice de saturación de transferrina, una ferritina y unos parámetros de inflamación por la razón que ya vamos a revisar en el siguiente cuadrito, y básicamente pues es la proteína C reactiva lo que más usamos. Entonces aquí vemos lo que acabamos de decir, la ferremia, la transferrina, el porcentaje de saturación de la transferrina, la ferritina y la PCR, cómo interpretar los hallazgos de estos paraclínicos en cuanto a la deficiencia de hierro sin anemia, la anemia por deficiencia de hierro, la anemia inflamatoria sin deficiencia de hierro y la anemia inflamatoria con deficiencia de hierro. Entonces, noten que siempre en la deficiencia de hierro habrá una ferremia baja, por debajo de 50 microgramos por decilitro. La transferrina suele aumentar en los estados de deficiencia de hierro, entonces estará por encima de 350 microgramos por decilitro cuando hay deficiencia de hierro. En los estados inflamatorios estará baja por debajo de 250 microgramos por decilitro. La saturación de la transferrina siempre va a estar baja en cualquier estado de anemia con inflamación o sin inflamación.
Y en cuanto a la ferritina, en los estados de deficiencia de hierro, pues es un marcador bastante fiable de la deficiencia de hierro y está siempre por debajo de 30 nanogramos por mililitro, pero la ferritina es igualmente una proteína de fase aguda, un marcador de inflamación. Entonces, en los estados inflamatorios, acá noten que se aumenta. Entonces, la propuesta acá es cuando no hay un estado inflamatorio, usar el criterio de 30 nanogramos por mililitro, y cuando hay un proceso inflamatorio, usar el criterio de 100 para definir ferropenia. Y la PCR entonces nos sirve para ayudar a orientar si hay un estado inflamatorio que sea lo que haya hecho que la ferritina esté falsamente aumentada. Bueno, entonces ahorita el inicio del embarazo debe contemplar una madre sana con depósitos adecuados de hierro y cifras normales de hemoglobina. Se debe garantizar un normal desarrollo embrionario y fetal. Los requerimientos de hierro durante el embarazo varían a lo largo de la gestación. Entonces, la recomendación del consenso que les he hablado, del consenso latinoamericano del manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en mujeres de edad fértil y embarazadas, entonces la recomendación es evaluar el valor de la hemoglobina y el perfil de hierro preferiblemente antes de la concepción, ¿cierto? En Colombia ya existe una guía sobre visita preconcepcional, o por lo menos al comienzo del primer trimestre. Repetir las determinaciones al inicio del segundo y tercer trimestre. Bueno, durante el puerperio, entonces, la optimización de la hemoglobina y la corrección de la deficiencia de hierro antes de la finalización del embarazo podrían reducir la incidencia de anemia en el puerperio. La anemia durante el puerperio se correlaciona con alteraciones funcionales como la disminución de la calidad de vida, mayor predisposición a infecciones, disminución de la lactancia en cantidad, calidad y tiempo, menor desempeño psicofísico, mayor necesidad de transfusiones y reducción de la capacidad de cicatrización. Igualmente, durante el puerperio, se aconseja que en las siguientes 48 horas al parto se realice una medición de hemoglobina. En casos de sangrado importante durante el parto o la cesárea, se recomienda esperar 12 horas para evaluar la hemoglobina. Esto generalmente se recomienda porque en el momento agudo puede haber algo de hemoconcentración y no revelarse el valor real de la hemoglobina con que quedó la paciente. Se propone realizar el siguiente control a las 6 semanas con determinación de la ferritina y la hemoglobina. Y la recomendación del consenso es solicitar una hemoglobina a las 48 horas, como ya hemos dicho, si la pérdida de sangre es mayor a 500 mililitros, si hay anemia prenatal no tratada o si el paciente, la paciente mejor, tiene síntomas de anemia. En caso de hemorragia severa durante el parto, pues definida como más de una pérdida mayor a 1000 centímetros cúbicos, se sugiere esperar 12 horas antes de evaluar la hemoglobina. Esto es independiente de los protocolos de código rojo, ¿cierto? Parte del protocolo de código rojo es hacer una hemoglobina de inmediato. O sea, esta determinación pues, se refiere a una nueva posterior a ese momento de emergencia inicial. Y reevaluar la hemoglobina y el perfil de hierro a las 6 semanas postparto. En cuanto a la profilaxis universal para embarazadas, la Organización Mundial de la Salud sugiere que todas reciban una profilaxis de modo preventivo con 60 miligramos de hierro y 400 microgramos de ácido fólico en forma diaria. Nuestra guía colombiana igualmente recomienda 60 miligramos de hierro en mujeres que tengan hemoglobinas por debajo de 14 al inicio del control prenatal, y también recomienda el ácido fólico, pero recordemos que el ácido fólico es útil para la prevención de los defectos del tubo neural, pero solo si se usa preconcepcional y por lo menos 3 meses antes del inicio del embarazo en curso. Cuando se usa ya en estos términos, en la segunda mitad del embarazo, como hay esta recomendación, pues lo que se está haciendo acá es prevenir otro tipo de anemia, que es el segundo tipo de anemia carencial
más frecuente, pero muy lejano de la deficiencia de hierro, que es la anemia por deficiencia de ácido fólico. Entonces son dos objetivos diferentes, uno que es preconcepcional, que es para la prevención de los defectos del tubo neural, y este otro contexto ya de la embarazada, que es para prevenir la anemia por deficiencia de ácido fólico. Esta suplementación es útil en una mujer que comienza el embarazo sin anemia, o sea, si tiene ya anemia, pues obviamente ya no es esta suplementación preventiva, sino un tratamiento propiamente dicho. Y como hemos venido diciendo, el 40% de las mujeres embarazadas tienen ya ferropenia, y esta suplementación pues ya sería insuficiente. Y ya pasamos al tratamiento. Entonces, la deficiencia de hierro con o sin anemia debe recibir tratamiento. Entonces, siempre insistimos, deficiencia de hierro con o sin anemia. La dosis de hierro administrada debe ser calculada de manera individual. Disponemos de diferentes formulaciones, tanto orales como parenterales. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de hierro intravenoso? Falta de respuesta a la administración de hierro oral, definida como un aumento de la hemoglobina de menos de 0.2 gramos al día o menos de 1 gramo después de 14 días, absorción inapropiada, mala tolerabilidad y falta de cumplimiento terapéutico. También están entre estas indicaciones presencia de comorbilidades, afecciones intestinales o renales, embarazo cercano al término, o cuando el valor de la hemoglobina está a menos de 10 o la ferritina a menos de 30. Recuerden que el uso de transfusiones sanguíneas está reservado únicamente para cuando exista inestabilidad clínica. Este cuadrito resume las indicaciones de hierro parenteral. Entonces miren que en el primer trimestre siempre es con hierro oral, porque estos hierros parenterales están, digamos, autorizados por las autoridades que regulan los medicamentos a partir del segundo trimestre. Y en el segundo y tercer trimestre se aconsejan cuando la ferritina está por debajo de 30 y o la hemoglobina por debajo de 10. Cuando se usa la terapia con vía oral, entonces se usa 3 miligramos por kilo por 4 semanas. Recuerde que el sulfato ferroso, que viene de 300, tiene 60 miligramos de hierro elemental. Las formulaciones comerciales suelen tener 100 miligramos de hierro elemental por tableta. La duración de la terapia depende de los niveles iniciales de hemoglobina. Generalmente para repletar los depósitos de hierro, debe durar hasta 3 meses. La formulación elegida constituye otra variable con el fin de optimizar el riesgo de efecto adverso, y esto se refiere a que el sulfato ferroso es el tipo de hierro menos bien tolerado. Es una buena alternativa, pero cuando no es bien tolerado hay otras opciones como el hierro aminoquelado, el fumarato ferroso y el hierro polimaltosado, que quizás es el hierro mejor tolerado. Hay modernas terapias con hierro parenteral. Antes habían otras terapias que ya no se usan, como el hierro dextran, que se asociaba a muchos efectos adversos. Tenemos básicamente en Colombia el hierro sacarato y el hierro carboximaltosa. El hierro sacarato se puede usar hasta 200 miligramos por vez. Se debe usar en infusiones de 90 minutos y máximo 3 veces por semana, es decir, en total 600 miligramos semanales. El hierro carboximaltosa se puede usar hasta 1000 miligramos por vez, una vez a la semana. Y aquí están las formulaciones de hierro carboximaltosa. Viene de 100, de 500 y de 1000. Cuando se usan entre 100 y 200 se puede usar directamente. Cuando se usan 200 a 500 se debe usar a 100 miligramos minuto diluidos en 100 mililitros. Y cuando se usan de 500 a 1000 se usa diluido en 250 mililitros hasta 15 minutos. Aquí hay una formulita para establecer la cantidad de hierro necesario. Se puede resumir en esta tablita: hemoglobina mayor o igual a 1000, peso menor de 70, 1000 miligramos de hierro; peso mayor de 70, 1500; hemoglobina de 7 a 10 con peso menor de 70, 1500; y mayor a 70, 2000. Entonces la mnemotecnia es 1000, 1500 y 2000. Bueno, entonces la recomendación de la guía que estamos mencionando es que toda mujer con diagnóstico de deficiencia de hierro debe recibir tratamiento
con hierro en dosis individual para su necesidad, que el hierro oral es la primera opción de tratamiento, pero que a veces requerimos el hierro parenteral en caso de que haya intolerancia al hierro oral, antecedentes de malabsorción, de absorción inadecuada, comorbilidades o inapropiado cumplimiento terapéutico, o cuando esté cercana al término. Las otras indicaciones serían hemoglobina menor a 10 o una respuesta inadecuada. En el puerperio se recomienda instaurar terapia con hierro intravenoso cuando la hemoglobina es menor a 10 gramos por decilitro. Entonces, como conclusiones podemos decir que la terapia con hierro oral constituye la primera línea de tratamiento. Sin embargo, no siempre es efectiva dado lo limitado de la absorción intestinal y la lentitud en la reposición de los depósitos, que en el embarazo se debe reponer tanto la hemoglobina como los depósitos de hierro, tratar la deficiencia de hierro, que es la causa de la anemia, y cuando existe una gran cantidad de hierro a reponer, que la terapia con hierro intravenoso es una opción aceptable y muchas veces deseable. Las formulaciones de hierro para uso intravenoso están disponibles para usarse de manera segura. Esta presentación y el artículo que les estoy mencionando pueden encontrarlo en mi blog, se llama Luis Murillo Obgyn Blogspot. Y por último los quiero invitar a mi canal de YouTube, que está con mi nombre, Luis Carlos Murillo Valencia, y hay información en mi área de ginecología y obstetricia adicional para que puedan ver, escuchar, compartir y comentar. Muchas gracias.